ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti. Bendiciones en este precioso día, tarde o noche a la hora que usted nos está mirando. Continuamos en nuestra jornada de 21 días buscando más al Señor, absteniéndonos de alimento y sobre todo siendo más intencionales en nuestras oraciones con nuestro Dios, humillándonos ante su presencia para que podamos ver a Dios obrar en nuestras vidas. El ayuno es algo que encontramos en el pueblo de Dios, en la palabra del Señor, y ellos lo practicaban en tiempos de reprensión de parte de Dios. Cuando la reprensión de Dios venía a ellos por causa de la desobediencia, por causa del pecado, ¿qué era lo que pasaba? Venía juicio sobre el pueblo. Entonces ellos entendían que habían, ¿verdad?, contradecido a Dios, que habían, pudiéramos decir, molestado a Dios, porque Dios había dejado, ¿verdad?, preceptos, mandamientos, Él había dejado su ley, y cuando el pueblo desobedecía la ley, había juicio para ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo de Dios se humilla, cuando nosotros nos humillamos, Dios siempre mostrará su misericordia, y como vemos en los tiempos bíblicos, la reprensión cesaba de parte de Dios cuando el pueblo se humillaba. También el ayuno era una práctica cuando el pueblo de Dios enfrentaba una crisis tal como la hambruna, la sequía, juicio seguro de parte de Dios, porque Dios había hablado a sus corazones, pero ellos eran un pueblo obstinado, no muy diferente a nosotros hoy en día, porque a veces somos obstinados y la palabra de Dios nos tiene que recordar que hay que regresar a Dios, regresar a su palabra y hacer aquello que Él dejó escrito muchos miles de años atrás. El ayuno se practicaba también cuando necesitaban protección de Dios sobre los pueblos enemigos. Israel siempre tuvo pueblos enemigos que querían destruirlos si fuera posible. Nosotros tenemos enemigos, nosotros tenemos un adversario, y tiempos de humillación delante de Dios son necesarios, especialmente al comenzar este año. Estamos dándole las primicias a Dios para decirle: Señor, te necesitamos, solos no lo podemos hacer. Yo no sé usted, pero yo soy una persona muy imperfecta. Si usted es perfecto o perfecta, le felicito.
pero yo soy una persona muy imperfecta, cubriéndome bajo ese Dios perfecto que me puede ayudar cada día en los desafíos que esta vida trae. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 4 cosas suceden: la humillación, la oración, la búsqueda a Él y la conversión para regresar a Dios. Entonces dice Dios que Él hará estas 2 cosas: perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. La verdad es que vemos el pecado alarmante hoy en día. Vemos el pecado aún hasta de los más pequeños, que ya hay una malicia en su corazón. ¿Por qué? Porque todo está al descubierto. Los niños, la juventud, se expone desde una muy temprana edad a lo que es el pecado, la maldad, la violencia. Y Dios dice: sanaré su tierra. Nuestra tierra necesita ser sanada. Tu corazón es tu tierra. Tu casa es tu tierra, la cual sin lugar a duda necesitamos a Dios en los, ¿qué pudiéramos decir? En los desafíos que enfrentamos cada día en nuestra vida. Quizás tú te has preguntado, ¿qué es humillarse delante de Dios? Humillarse es orar, acercándonos al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Es abandonarnos en su presencia y reconocer que Él es grande y nosotros somos pequeños. Nosotros somos imperfectos. Nosotros pecamos en el diario vivir y necesitamos humillarnos a la presencia de Dios para que Él obre en nosotros. El salmista dice en el Salmo 27:4: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. En otras palabras, sus bendiciones, su protección, su cuidado. Nuestro Dios nos defiende, nuestro Dios nos protege. Y dice el salmista: y recrearme en su templo. Verso 5 dice: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Verso 8 dice: el corazón me dice: busca su rostro. Yo, Señor, tu rostro busco. Wow. El salmista está diciendo: así como me lo has pedido, así lo estoy haciendo. Esta es mi práctica diaria. Y yo encuentro a un Dios justo, un Dios que dice y hace, a menos que nos humillemos ante la presencia del Señor. La historia del profeta Jonás es una historia muy perfecta. La historia de Jonás y cómo Dios libró a los de la ciudad de Nínive es un perfecto ejemplo de la fidelidad y la lealtad de Dios para con alguien que se arrepiente de su maldad y Dios se arrepiente de hacer lo que Él ha dicho. Nínive, dice la escritura, que era una ciudad muy grande y muy importante también. Y Dios envía al mensajero Jonás, un profeta que llevaba una asignatura de parte de Dios
específica. Específica en el sentido que él tenía que predicar sobre un juicio que era eminente. Aquella ciudad, así como era de grande, así era de perversa. Y Dios no iba a permitir que continuaran en aquello, porque había violencia en aquella ciudad. El ser humano no se tocaba su corazón para hacer daño, y dice el verso 4 del capítulo 3 del libro de Jonás, que el mensaje de Dios para el profeta era: predica que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínese usted que esa palabra viniera aquí a los californianos. Yo sé que mucho se ha dicho que va a venir un terremoto muy grande y California se va a desprender, ¿verdad?, de donde está prendida, y se va a ir al mar, y bueno, tantas cosas que se han escuchado por décadas, ¿verdad?, sobre una destrucción sobre California. Pero imagínese que usted escuchara: si no se arrepiente, en 40 días el estado de California será destruido. ¿Cómo estaría usted y cómo estaría yo? Estaríamos en pánico. La respuesta no estaría ni en los gobernantes, ni estaría en, decimos, ¿en quién estaría la respuesta? En aquel que había dicho la palabra. En el caso fue Dios a Jonás, para que Jonás diera la palabra a Nínive. Jonás debía de predicar que Nínive sería destruida. Y el verso 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando estos hombres escucharon la palabra del profeta, la creyeron y temieron a la palabra de Jonás. Muy diferente a decir tuvieron miedo, porque cuando tú tienes miedo, pues tienes miedo. Pero cuando tú tienes temor a Dios o a un hombre de Dios que trae palabra de Dios, entonces es que viene el deseo de arrepentirse, de humillarse, para que ese juicio no venga. Y dice el verso 6 que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y el rey se levanta de su silla real, se despoja de su vestido, se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento. Mire, aquí fue un ayuno en cierta manera forzado de parte del rey, pero si nuestros dirigentes políticos, si nuestros dirigentes, nuestros gobernantes temieran a Dios y ordenaran ciertas cosas que se hicieran, que van de acuerdo con lo que Dios dejó establecido, otra fuera nuestra nación. La cultura presente, quizás la juventud, quizás no ha leído, quizás no sabe, ¿verdad?, que el inicio de esta nación había oración en la Casa Blanca. Había clamor, había humillación. Uno de los salones, en una ocasión, los gobernantes en aquel tiempo se quejaron porque no era suficientemente grande para abarcar más terreno para la oración, para todo aquel que quisiera orar en la Casa Blanca para iniciar su día. Cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Cómo han cambiado los tiempos. Ojalá nuestros dirigentes dijesen: vamos a orar, vamos a proclamar, vamos, ¿verdad?, a clamar al Dios que es el único que puede ayudarnos. Pero regresando al rey de Nínive, él también pide que se cubran de cilicio y que clamen a Dios, el Dios de Jonás,
el Dios que había mandado esa orden. Y dice, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10 dice, y Dios vio. ¿Sabes que Dios ve tus acciones? Dios ve tus sacrificios. Dios ve tus oraciones, las escucha, como ve también lo que estás haciendo en esta jornada. Él sabe que para nadie es fácil clamar, interceder, quizás poner la otra mejilla cuando alguien te da en una de ellas. Y Dios vio. ¡Oh, qué palabra tan maravillosa! Vio, pero no solamente vio, se arrepintió de lo que había dicho y no lo hizo. Pueblo, arrepintámonos ante Dios. Vayamos a Dios con oración, con súplica, por este año que Él nos ha concedido estar ya algunos días en el mes de enero. Queremos con esta jornada de 21 días decirle, Señor, tú conoces el futuro, nosotros no, pero nuestra vida, nuestro destino está en tus manos. Ten misericordia de nosotros, de nuestra familia. Señor, que hagamos lo que es agradable a ti, Señor. Si hay pecados escondidos en nosotros, Señor, revélanos para que busquemos tu rostro. Y déjame decirte, no corras de las situaciones que quizás estás mirando ahorita. No corras de ellas, no las ignores. Más bien, corre a Dios para su ayuda, para contigo. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús le dijo, ustedes me están siguiendo solo por la comida, no por lo que yo soy, no por lo que yo quiero más ofrecerles. Ustedes me siguen por la comida. Muchos se molestaron y se fueron. Pero hubo uno que era como el vocero del resto de los apóstoles y dijo, Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién tengo en los cielos? Dijo el salmista, sino a ti. Tú y yo tenemos a Dios, aleluya, que está dispuesto a ayudarnos en todo si tan solo nos humillamos, buscamos su rostro. Somos intencionales en este mes de poner nuestra vida en las manos del Señor. Yo no sé lo que tú estás atravesando en este mismo momento que me estás escuchando, pero permíteme hacer una oración que traspase, aleluya, de aquí a allá, y sepas que Dios viene a tu ayuda cuando a Él clamas. Padre, te pido por esas personas, por esos hogares, Señor, que quizás están viendo este segmento, Señor. Tú no solamente ves, tú no solamente escuchas, Señor, sino mandas la respuesta en su tiempo oportuno, Señor. Hablo a aquella mujer, aquella viuda, aquella mujer que quizás en la soledad dice, ¿a quién voy si nadie me entiende? Tú, Señor, tú le entiendes. Tú escuchas su clamor. Ve, Señor, llega con tu palabra, Señor, en este día. Te pido en el nombre de Jesús que traigas esta palabra reveladora a cada corazón, Señor, y que podamos ver que tu favor y tu misericordia, Señor, están a nuestro alcance. Están solamente una oración, Padre, para que tú llegues con tu mano poderosa a tocar nuestras vidas. Amada persona que nos escuchas, la presencia de Dios lo puede todo. Conéctate
con la presencia de Dios, de mañana, de tarde, de noche. Él quiere ayudarte a hoy, mañana y por siempre. Hasta la próxima. Dios te bendiga.